Elena había pasado los últimos 10 años envuelta en una rutina apacible pero solitaria. La casa que alguna vez resonó con risas y pasos apurados ahora era un espacio silencioso, con el eco de su propia respiración como única compañía. Desde la muerte de su esposo, había encontrado consuelo en la costumbre, regar las plantas a la misma hora, preparar su café con la exactitud de un ritual sagrado y observar el atardecer desde su balcón, como si en el cielo pudiese encontrar respuestas que no se atrevía a formular. Sus hijos, ya adultos, habían construido sus propias vidas. Ana, la mayor, tenía una familia que la mantenía ocupada, y Carlos, el menor, viajaba constantemente por trabajo. Ambos la llamaban con regularidad, pero las visitas eran escasas. Elena nunca se quejaba, entendía que era el ciclo natural de la vida. Sin embargo, había noches en las que el peso de la soledad se volvía insoportable, noches en las que se sorprendía a sí misma deseando escuchar una voz distinta en casa. Fue en una de esas noches cuando tomó la decisión. No lo hizo por necesidad económica, aunque un ingreso extra nunca venía mal. Lo hizo por la posibilidad de compañía, por el simple hecho de que alguien más cruzara la puerta de su hogar y le recordara que el tiempo aún seguía su curso. Publicó un anuncio en la universidad cercana, ofreciendo una habitación en renta para estudiantes. Un lugar tranquilo, limpio y con buena ubicación. No esperaba nada especial, solo alguien que respetara su espacio y trajera un poco de vida a la casa. Adrián respondió al anuncio un martes por la tarde. Era un joven de 24 años, estudiante de arquitectura, de trato amable y voz serena. Cuando cruzó la puerta, con una mochila al hombro y una sonrisa discreta, Elena supo que no representaría un problema. Lo observó con la mirada analítica de una madre, y algo en su actitud tranquila le inspiró confianza. Él no preguntó demasiado, solo asintió cuando ella le explicó las normas de la casa y dijo que le parecía un buen lugar para concentrarse en sus estudios. Desde el principio, la relación entre ambos se estableció bajo términos claros. Adrián pagaba la renta puntualmente, mantenía el orden en los espacios comunes y pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad. Por las noches, cuando regresaba, solía prepararse un café en la cocina antes de encerrarse a estudiar. Elena, desde la sala, escuchaba sus pasos, y aunque rara vez conversaban más allá de lo necesario, su presencia le resultaba reconfortante. Con el tiempo, comenzaron a cruzar algunas palabras más. Pequeñas charlas sobre el clima, sobre la carga académica de Adrián, sobre los documentales que Elena veía en la televisión. Nada significativo, pero suficiente para quebrar un poco la barrera del silencio. Había algo en el que le recordaba a su propio hijo a esa edad, la misma energía contenida, la misma forma de desviar la mirada cuando se sentía avergonzado. Una noche, después de semanas de convivencia, Adrián llegó más tarde de lo habitual. Elena, que aún estaba despierta, lo escuchó entrar y se asomó a la cocina. Él estaba recargado contra el mesón, con el ceño fruncido, como si el peso del día lo agotara más de lo normal. Sin pensarlo demasiado, ella le sirvió una taza de té y se sentó a su lado. Fue la primera vez que tuvieron una conversación más larga, la primera vez que se permitieron compartir algo más que frases cortas y formales. A partir de esa noche, la dinámica cambió ligeramente. Sin ser invasivos, ambos comenzaron a notar la presencia del otro de una manera distinta. Adrián, sin darse cuenta, le traía pan dulce cuando pasaba por la panadería de Elena, de manera sutil, dejaba un plato extra de comida en la mesa por si él tenía hambre. Gestos simples, pero llenos de significado. Elena nunca imaginó que esa relación, nacida del azar y la necesidad, despertaría en ella sentimientos que no estaba preparada para afrontar. Pero las emociones no piden permiso, y en algún rincón de su alma, algo que creyó enterrado comenzaba a despertar. Las noches en la casa de Elena solían ser silenciosas, pero esa noche el sonido del agua hirviendo y el roce de la porcelana llenaban la cocina. Adrián había llegado tarde, con el rostro cansado, y ella, como siempre, estaba despierta. Sin pensar demasiado, preparó 2 tazas de té y se sentó frente a él. La luz tenue del foco amarillo suavizaba las facciones del joven, y por primera vez, Elena se permitió mirarlo más allá de la cortesía. Había algo en su expresión, en la manera en que sostenía la taza entre las manos, que le resultaba demasiado íntimo. No supo en qué momento ocurrió, pero un roce accidental de manos al pasarle la azúcar la dejó paralizada. Fue un gesto insignificante, casi imperceptible,
pero el escalofrío que recorrió su espalda la obligó a apartar la mirada. Sintió que su pecho se tensaba con una emoción que no debía estar ahí. No a su edad. No con él. Se apresuró a terminar su té y se levantó con torpeza, murmurando una excusa antes de refugiarse en su habitación. Los días siguientes, Elena hizo lo posible por mantener la distancia. Se repetía a sí misma que lo que sintió en la cocina no tenía importancia, que solo era un momento de debilidad. Pero su cuerpo la traicionaba, su corazón latía más rápido cuando escuchaba los pasos de Adrián en la casa, y su mirada buscaba la de él sin darse cuenta. Se sentía ridícula, incluso avergonzada, como una adolescente descubriendo el amor por primera vez. Adrián lo notó. Al principio pensó que era casualidad, que tal vez Elena estaba más ocupada de lo normal. Pero cuando ella comenzó a evitar incluso el contacto visual, la inquietud se instaló en él. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, la encontró observando las flores con un gesto tenso. Se acercó con cautela y, sin rodeos, preguntó, ¿pasa algo? ¿Dije o hice algo que te molestara? Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No podía decirle la verdad. No podía mirarlo y admitir que la perturbaba su cercanía, que su presencia removía cosas que creía olvidadas. Bajó la mirada y negó con la cabeza, pero su silencio lo dijo todo. Adrián la observó en silencio, como si intentara leer más allá de sus palabras. Si el problema soy yo, dime, murmuró. Elena cerró los ojos un segundo, como si con eso pudiera contener lo que sentía, pero solo logró susurrar, no es culpa tuya, Adrián. El problema, soy yo. Elena esperaba que él se alejara, que entendiera el mensaje y le diera el espacio que necesitaba. Pero en lugar de eso, Adrián se quedó ahí, demasiado cerca, demasiado presente. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, supo que no estaba sola en su dilema. Había algo en su mirada que reflejaba el mismo conflicto, el mismo miedo de cruzar un límite invisible. Mientras Elena luchaba contra sus emociones, otro problema comenzó a surgir. Ana, su hija, notó un cambio en su madre. La veía distraída, más callada de lo habitual, y aunque no pudo identificar la causa, algo dentro de ella le decía que algo estaba ocurriendo. Fue en una visita inesperada cuando, durante la cena, lo vio. La manera en que Elena y Adrián se miraban no era la de una casera y su inquilino, ni siquiera la de una madre y un hijo. Había una tensión sutil en el aire, algo que la hizo fruncir el ceño. Pero fue Carlos quien, durante una comida familiar, lo confirmó. Una simple mirada entre Elena y Adrián, sostenida un segundo más de lo necesario, bastó para que las piezas encajaran en su cabeza. El desconcierto se transformó en incomodidad y luego en furia contenida. Esperó a que Adrián saliera de la habitación antes de encarar a su madre. ¿Qué está pasando aquí, mamá?, preguntó con el tono de quien no está dispuesto a aceptar evasivas. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No tenía respuesta. No podía explicarlo, ni siquiera a sí misma. Pero la verdad estaba allí, colgando en el aire, esperando a ser dicha. El ambiente en la casa cambió por completo después de la confrontación con Carlos. Lo que antes era un refugio cálido ahora se sentía frío, incómodo. Adrián y Elena evitaron estar en la misma habitación por demasiado tiempo, y cuando se cruzaban, solo intercambiaban saludos breves, cargados de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La presión de los comentarios, las miradas inquisitivas de la familia de Elena y el peso de la culpa hicieron que ambos entendieran que algo había cambiado para siempre. Elena comenzó a replantearse todo. Sabía que lo que sentía por Adrián era real, pero también entendía que no era suficiente. Había una brecha entre ellos que no podía ignorar, edades, experiencias, expectativas. Él aún tenía toda una vida por delante, sueños por cumplir, caminos por recorrer. Ella, en cambio, había vivido demasiado, había amado y perdido, y no podía aferrarse a una ilusión que, tarde o temprano, terminaría rompiéndolos a ambos. Las noches volvieron a ser largas y solitarias para Elena, pero esta vez por una razón diferente. Ya no era la ausencia de sus hijos lo que la pesaba, sino la presencia de Adrián en la habitación de al lado. La certeza de que estaba ahí, al mismo tiempo, tan lejos, la atormentaba más que la soledad misma. Adrián también lo sintió. No era un niño, sabía que lo que había entre ellos no podía sostenerse en el tiempo,
pero eso no hacía que fuera más fácil. Una tarde, después de mucho pensarlo, tomó una decisión. Buscó otra habitación en un sitio cercano y preparó sus cosas sin hacer demasiado ruido. Cuando terminó, se detuvo frente a la puerta de Elena, dudando. Finalmente, tocó con suavidad. Elena abrió y, al verlo con la maleta en la mano, supo lo que venía. Se quedó en silencio, sosteniéndole la mirada con una tristeza que hablaba por sí sola. Encontré otro lugar para quedarme, dijo Adrián, con la voz baja, como si no quisiera que las palabras tomaran demasiado peso. Creo que es lo mejor. Elena quiso responder, quiso pedirle que se quedara, aunque fuera por unos días más. Pero no lo hizo. Porque sabía que si lo hacía, se aferraría a algo que ya estaba condenado desde el principio. Así que solo asintió, con un nudo en la garganta, permitiendo que el silencio hablara por ella. Adrián la miró por un instante más, como si quisiera grabarse su imagen antes de irse. Luego, con una última sonrisa triste, dio media vuelta y salió por la puerta. Elena lo escuchó alejarse, cada paso resonando en su pecho como un eco de todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Se quedó allí, en la entrada de la casa, sin moverse. La brisa de la tarde le acariciaba el rostro, pero el frío que sentía venía de dentro. Miró el pasillo vacío, la silla donde él solía sentarse, la taza de té que alguna vez compartieron. Y entendió que algunos amores estaban destinados a existir solo en la sombra, como susurros que el tiempo se encargaría de borrar. Con un suspiro tembloroso, cerró la puerta. No porque quisiera, sino porque sabía que debía hacerlo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, y con él, la historia que nunca llegó a ser.